Saludos, bendiciones. Hoy quiero hacerles una invitación. Quiero invitarles, hermanos, a que colaboren con el Ministerio de Misiones, ya que el día 23 de diciembre estaremos haciendo una gira hacia la comunidad de Soloy, a la iglesia del pastor Euclide. Este año nos hemos programado querer bendecir al hermano de una manera diferente. Queremos llevar bolsas de comida a la iglesia del pastor. Nos hemos programado en hacer bolsas de comida para llevárselas vísperas de Navidad, el día 23 de diciembre. Queremos que esa bolsa de comida lleve rosca, dulces de Navidad, galletas de Navidad, fruta, pero sobre todo pues los alimentos esenciales. Y espero la colaboración de cada uno de ustedes. Cuento con ese corazón grande que tenemos todos en Alabaré, ese deseo de bendecir, ese de dar gracias al Señor, de que el Señor nos ha bendecido a nosotros, y queremos bendecir a nuestros hermanos, amigos de allá de la comarca del área de Soloy, ¿verdad? Estaremos recogiendo hasta el día 20 de diciembre todos los alimentos secos que ustedes puedan llevar. Ustedes los pueden dejar ahí en iglesia. Si ve a algún hermano del ministerio, me ve a mí en persona, ya, hermana Jessica, aquí le traje esto. Y si ya, por cosas que hermana Jessica no he podido ir a comprar los alimentos, pero aquí hay una ofrenda de amor para comprar esos alimentos, pues con mucho gusto usted lo echa en un sobrecito y le pone gira misionera, y estaremos pues comprando alimentos con ese dinero que también se pueda recoger. Espero que el Señor me los bendiga y espero que nos apoyen grandemente en estos momentos, ya que la comarca ha sido un área muy afectada tanto con la pandemia como con las inundaciones. Han habido pérdidas de vida, pérdidas de casas, han perdido muchas cosas, ¿verdad? Y una manera de poder bendecirles a ellos es poder llevarle algo de alimentos secos a ellos, que ellos puedan tener con qué celebrar la Navidad. Espero en verdad de corazón que todos nos colaboren, nos ayuden a poder realizar esta gira. Sé que estamos en tiempos difíciles, pero bueno, el Señor ha sido fiel y seguirá siendo fiel a sus hijos. Así que les invito, hermanos, a que puedan llevar su granito de arena y colaboremos a llevar esa gran bendición hacia nuestros hermanos en la comarca. Que el Señor me los bendiga a todos. Siendo Él un gran rey, un bello trono tener, lleno de gloria y hondo, y ángeles alrededor. Aún así se humilló, no le importó mi convicción, que su poder me llenó. Cuando le abrí mi corazón, Adonai, mi gran Señor, Él le dio Dios altísimo, Elohim, mi creador, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Shalom es mi paz y mi justicia será. Él es el Dios que me ve, el que conmigo está. Él es Emmanuel, oh, de ropas nuevas me vistió y autoridad me concedió para murallas
rompen y principados vencen. Él puso en mí su favor, su brillo alrededor. Hoy alabanza le doy junto a la creación. Adonai, mi gran Señor, el Dios altísimo, Elohim, mi creador, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Shalom, es mi paz y mi justicia será. Él es el Dios que me ve, el que conmigo está. Él es Emmanuel. Shalom es mi paz y mi justicia será. Él es el Dios que me ve, el que conmigo está. Él es Emmanuel, Señor. Él es Dios altísimo, Elohim, mi creador, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Shalom es mi paz y mi justicia será. Él es el Dios que me ve, el que conmigo está. Él es Emmanuel. Chao. Listo. Muy buenas noches, que Dios le bendiga a todo el pueblo de Dios que nos escucha y nos ve a través de la plataforma, ¿verdad?, de Zoom en esta noche. Una vez más, ¿verdad?, por nuestro recorrido del Nuevo Testamento. Hoy nos toca el libro de Tito y tenemos una invitada muy especial que nos acompaña. Pero antes de que ella dé inicio, vamos a estar poniendo todo esto en el nombre del Señor en sus manos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por permitirnos una vez más, Señor, el estudio de tu palabra. Señor, sabemos que el conocer tu palabra, Señor, nos da vida, nos da fuerzas y nos da aliento de seguir adelante, mi Dios, porque así conocemos tu propósito y tu deseo para con cada uno de nosotros y cuál sea, Señor, también su guía a través de nuestras vidas. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a todos los televidentes, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero presentarles en esta noche a nuestra hermana Senia de Vega, que nos acompaña, ¿verdad?, con el libro. Hermana, denos unas palabras, por favor. Amén, bendiciones. Bueno, doy gracias a nuestro Padre Celestial, la oportunidad, el privilegio que nos da de poder hacer este estudio. Cada uno de ellos ha sido de gran bendición y bueno, Tito también sé que será de gran bendición para los líderes, pastores y cada uno de los hermanos dentro de la iglesia. También agradecer a nuestros pastores generales por la iniciativa que han tomado de hacer estos estudios. Definitivamente es de edificación para la iglesia. Muy bien. Entonces damos inicio a nuestro recorrido a través de la carta del apóstol Pablo a Tito. Hermana Senia, ¿puede usted hablarnos acerca del propósito de esta carta? ¿Cuál era el propósito en sí de esta carta? Bien, el propósito principal de esta carta de Pablo a Tito era asesorarlo a él en la responsabilidad de supervisar las iglesias en Creta. Prácticamente ese era el objetivo principal, el propósito. Ajá. Así que el autor de la nota o de la carta era el apóstol Pablo, ¿cierto? Pablo, así es. Pablo. Y su destinatario entonces Tito. Era Tito. ¿Tito era judío, hermana? Tito era un creyente griego, fue enseñado por Pablo, era un líder de la iglesia de Jerusalén. Prácticamente este joven era un ejemplo viviente de lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Muy hermoso y aparte podemos notar en todo este libro que él fue un compañero
amigo confiable y cercano de Pablo. Qué bueno, qué tremendo porque vemos, ¿verdad? Creyentes que no tienen que ser judíos, ¿verdad? Igual que nosotros, gentiles, ¿verdad? Que se acogen al Señor y viven una vida santa, pura y digna de ser confiable, de confiársele a ellos la obra de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. ¿En qué tiempo más o menos esto sucedía? Bueno, esto ocurrió alrededor del año 64 antes de Cristo, casi al mismo tiempo cuando se escribe Primera de Timoteo, probablemente desde Macedonia. Se dice que Pablo estaba encarcelado y prácticamente esta carta fue escrita más bien para asesorar a Tito en esa labor que iba a realizar en lo que era la isla de Creta. Muy bien. Entonces, qué tremendo. Él estaba en Macedonia y desde allí escribió esa carta para que le llegara a Tito, ¿verdad? Que estaba como supervisor de la obra de Dios. Qué tremendo. Supervisor, ya había pasado, ¿verdad? Por el discipulado de Pablo, ya había pasado por el crecimiento con Pablo, ya había aprendido a los pies de Pablo y ya ahora estaba a un nivel de supervisor. Entonces, vamos a ver entonces a grosso modo, hermana, porque queremos darle una picadita al pueblo de Dios, ¿verdad? Una picadita para que ellos queden picados y quieran seguir estudiando esta carta, ¿verdad? Que es tan hermosa. Así que háblenos algo acerca de esta carta. Bueno, una de las cosas que podemos notar en la carta de Pablo a Tito era que a pesar de que Pablo estaba encarcelado, Pablo seguía realizando una labor muy hermosa y era de edificar a los que había enseñado. Y sabemos que Creta era un lugar, está ubicado actualmente en Grecia, es una isla principal de Grecia y era un centro donde se educaba, se daba entrenamiento a lo que eran los soldados romanos. Prácticamente allí también se nos menciona que la gente se reunía antes de que Tito fuese y Pablo había hablado en esta isla acerca de lo que era la palabra y el contenido y la motivación que daba a través de la palabra llegó a muchos corazones, tanto que el Espíritu Santo llenó la vida de muchos al punto que prácticamente empezaron a creer en el Señor. Pablo sabía que la iglesia debía ser edificada. Así como en este tiempo la iglesia es necesario que la iglesia sea edificada. Y no sobre cualquier cosa, la iglesia debe ser edificada sobre Cristo. Y Pablo estaba claro en esto, por lo que entonces escoge una persona la cual discipuló, y hago recalcar esta palabra, la discipuló, y luego que la discipuló y la entrenó, la envió. Entonces es por ello que en este tiempo en la iglesia se deben entrenar personas, se deben enseñar a que puedan ser líderes y puedan ser hermanos, hermanas, jóvenes que amen al Señor, que quieran servirle, pero también que quieran obedecer a las autoridades. Tito fue un ejemplo de ello. Qué tremendo. Y era un joven, ¿verdad? Pero cuando uno vierte en esas personas, en esos jóvenes, ¿verdad? Vierte el contenido o lo que hay en uno de Cristo, ellos pueden entonces después, ¿verdad? Vertirlo es como discipularlo, ¿verdad? Después de ser discipulado y entrenado, ellos están en capacidad no solamente de ir a predicar el evangelio, sino también de ellos hacer lo mismo que hicieron con ellos, hacerlo con otros, discipular a otros, entrenar a otros. Dice, lo que de gracia recibisteis, de gracia dadlo también a otros. ¿Qué similitud usted encuentra en aquel tiempo al tiempo que estamos en la actualidad viviendo? Bueno, en aquel tiempo sabíamos, o si leemos la carta a Tito, habían algunas cosas que estaban ocurriendo por lo que Pablo se inquietó y era necesario enviar a Tito para que pudiese supervisar, y la misma palabra nos menciona, y más adelante lo vamos a mencionar,
en cuanto a lo que es el contenido, era necesario supervisar, porque había que corregir algunas cosas que se estaban dando. En aquel entonces se dio esto, y en estos días también. Por eso es que la palabra menciona que Dios ha puesto autoridades sobre nosotros, y es necesario obedecerlas. Y así como es necesario obedecerlas, muchas veces nos van a llamar la atención o nos van a corregir, pero no porque quieren corregirnos porque sí, sino porque nos aman. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces necesitamos ser supervisados, ¿verdad que sí? Por mucho tiempo que tengamos en el Evangelio, por mucho tiempo que tengamos de conocer al Señor, es menester que seamos supervisados, y es menester que seamos corregidos, y es menester que seamos entrenados, y es menester que seamos enviados también. Entonces es importante para nuestro tiempo, y bueno, insto a los que nos están escuchando que se dejen instruir, que se dejen amonestar, que se dejen enviar, y que ellos puedan hacer la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Bueno, qué tremendo. Es algo bueno, bien bueno, porque la Biblia no es antigua, no está obsoleta, no está ya cumplida toda, ¿no? Sino que cada día nos damos cuenta, al pasar por estos estudios, de que la Biblia está más actualizada que cualquier periódico que vaya a salir el día de mañana. Ya la Biblia lo dijo con anterioridad y sigue vigente. A ver, hermana Celia, ¿qué más nos puede decir del libro de Tito, o la carta de Tito? Algo que podemos mencionar también, sabemos que dentro de lo que es la historia y el contenido de esta carta, sabemos que hubo una partida, esa partida notable que vivió Tito. Cuando tenemos a alguien de nuestro lado o a nuestro lado que nos enseña, nos discipula, y esa persona se aleja por un tiempo o se va, no porque quiera irse, sino porque está haciendo la obra del Señor, produce un efecto. Y la partida de Pablo fue notable para Tito. ¿Por qué? Porque Pablo no solamente fue escogido por Dios, fue usado por Dios, sino que también dejó huellas y dejó un vacío notable. Qué interesante cuando nosotros escudriñamos en la historia y podemos observar que nosotros como líderes podemos dejar huellas en las personas que nos siguen, en las personas que siguen a Cristo y que nos ven a nosotros como un ejemplo. Y esto fue lo que ocurrió en la isla de Creta. Pablo se reunía y edificaba a la iglesia de Cristo, pero por otro lado, él empezó a entrenar a jóvenes, a personas, a siervos de Dios que pudiesen llevar la palabra a otros lugares, porque él no podía estar en todo tiempo o en todo lugar. Nosotros no somos Dios, nosotros somos discípulos del Señor. Nosotros somos escogidos por Dios. Entonces es necesario entrenar, vuelvo a recalcar esa parte, a otros que puedan llevar la palabra del Señor, porque no todo lo podemos hacer, no todo lo puede hacer una persona. Es necesario los líderes, es necesario que los hermanos se involucren en la obra del Señor, porque somos un solo cuerpo. Por otro lado, Tito, sabemos que él era un griego discípulo de Pablo y toma esta asignación. Cuán valiente fue Tito, que siendo joven no dijo no me atrevo a ir. Y muchas veces nos encontramos con esto. Ay, pero es que yo no puedo. ¿Y si me pasa esto? Y entonces, trayéndolo a nuestros días, a la actualidad, si en aquel entonces habían hombres valientes, ¿no los habrá en este tiempo? Yo pienso que sí lo hay. Sí los hay, hermana Zenia, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Una de esas es usted, ¿verdad? Que se atrevió a decir, bueno, voy aquí con esta carta. Amén. Qué bueno, qué bueno. Era un joven, además de que era griego, además de que Pablo lo dejó en un instante, o sea, en un momento de allá para allá, porque se lo llevaron preso, y él tuvo que agarrar las riendas. O sea, ya Pablo lo había preparado para que él agarrara las riendas, y no solamente de una iglesia, eran varias que él tenía que supervisar. Eran varias, ¿verdad? Así es, y no solamente eso, pastora, sino que anteriormente las características que mostraba Tito fue lo que permitió, pienso yo, que Pablo le llamó la atención estas cualidades.
una de las cualidades de Tito era que él era un discípulo confiable. ¿Y cuánto se necesita en este tiempo ser confiable? Saber que de pronto a un líder, a un pastor o a un hermano se le encomienda hacer una obra y que la haga, pero para la gloria del Señor. La haga porque es la obra de Dios, no es para alabanza nuestra. Y Tito hizo esto. Él mostró ser un discípulo confiable, tanto así que Pablo lo escogió, pero también lo envió. Y en varias misiones ayudó a Pablo. Y podemos encontrar en 2 de Corintios capítulos 7 y 8 que Tito realizó algunas de estas misiones. Ajá, era parte del entrenamiento que el apóstol Pablo le estaba dando a él, ¿verdad? Desde antes lo cargaba con él, lo cargaba a su lado. Es que importante, cuánta importancia tiene de uno caminar al lado de su pastor o al lado de su líder o al lado de su maestro, estar allí cerca de él. Porque si nos vamos a los discípulos, también cuando estuvo Jesús en la tierra, los discípulos que anduvieron con él, que caminaron con él, fueron dignos de confianza. Igual ahora vemos a Tito caminando junto a Pablo y iba a las diferentes iglesias para poder ver de viva voz o ver de presente, ¿verdad? Ver cómo Pablo solucionaba los conflictos o cómo Pablo confrontaba a las personas con sus errores o cómo Pablo arreglaba las situaciones, ¿verdad? De qué manera lo hacía. Pero tal vez Tito en ese momento nunca pensó o nunca esperó que pronto a él le iba a tocar hacerlo a él solo. Y tenía que buscar a otra persona también que, ¿verdad?, que lo siguiera igual a como Pablo lo hizo con él. Así es. ¿Qué? Sí, ¿qué más nos puede decir, hermana Zenia? Bueno, dentro de esta carta podemos observar que solamente son 3 capítulos, pero este contenido es maravillosamente especial. El primer capítulo se basa en lo que es el liderazgo en la iglesia. Y cuando se habla de liderazgo de la iglesia, podemos observar que Pablo inicia esta carta diciendo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios. ¿Por qué menciono estos 3 textos? Porque algo que yo puedo observar y que podemos notar en esta carta a Tito es que Pablo se presentó él. ¿Quién era él? Un siervo. ¿Qué es un siervo? Un esclavo. Un esclavo es aquel que sirve a su amo. No importa lo que pase, no importan las circunstancias, no importa lo que pueda venir, sirve al Señor, sirve a Dios en todo momento y en todo tiempo. Pero una característica de Pablo es que él era obediente. Él estaba dedicado a obedecer. Entonces, en este capítulo acerca de lo que es el liderazgo de la iglesia, podemos notar primero esta parte, que Pablo se presenta. Qué lindo sería decir, bueno, yo soy sierva del Señor. Y más adelante en este capítulo también menciona algunas responsabilidades de Tito, pero también las cualidades. Wow. Siervo del Señor. Pablo se consideraba un siervo. Dijimos, o dijo usted que es un esclavo, ¿verdad? Hay esclavos libres y hay esclavos atados. El esclavo que va con sus grilletes en los pies, ¿verdad?, que está como preso, obligado a servir. Sin embargo, la condición de Pablo como siervo o como esclavo es esclavo por amor. Amén. Es lo que nosotros hoy, gracias al Señor, somos esclavos del Señor, pero esclavos por amor. ¿Y para qué? Para servirle. Y somos por él recompensados. Amén. Así es, pastora. Y algo más que podemos mencionar en esta carta también es que Pablo había encomendado una responsabilidad especial y ya la hemos mencionado, pero quiero mencionárselas directamente desde la palabra.
En el versículo 5 del primer capítulo dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hubo una asignación especial y era establecer una enseñanza correcta. Cuando él menciona y él dice para que corrijas lo deficiente, quiere decir que lo que estaba ocurriendo allí no era correcto y no estaba bien. Habían falsas enseñanzas, habían algunas indicaciones que se estaban dando que no eran las que se debían enseñar. Por ejemplo, se le decía a los gentiles que debían obedecer todas las leyes judías. Es como un ejemplo, es como yo diga, bueno, pastora, nosotras viviendo en Italia, debemos comer o hacer la cultura de este país, si sabemos que nosotros somos panameños. Y la cultura y la tradición es totalmente diferente. Entonces, yo considero de lo que estudiaba que esa era la parte que estaba afectando a la iglesia en Creta. Y como hemos escuchado anteriormente, una de las cosas y de las tradiciones, la cultura que afectaba mucho en estos lugares era la mitología. Entonces, esta era una, y por otra parte, cuando se enseñaba y se decía que todos los gentiles tenían que prácticamente realizar o ejecutar o aprender las leyes judías, cuando no debía ser así. Y Romanos capítulo 1, 17 sustenta no solamente para aquel tiempo, sino para nosotros. La palabra nos dice que por el evangelio de la justicia se revela por fe. Porque el evangelio de la justicia se revela por fe. O sea que estos cretenses que estaban conociendo a Cristo lo hicieron por fe, creyeron por fe. No tenían necesariamente que ejecutar y desarrollar las leyes que establecían los judíos. Es lo que menciona aquí en la historia. Y la palabra dice, y para fe. El justo por la fe vivirá. Y qué hermoso es saber que nosotros podemos alcanzar a Cristo. Podemos recibir a Cristo en nuestro corazón y podemos decir, yo también le pertenezco a Él. No solamente era para los judíos, también es para nosotros y en esta actualidad. Tremendo. Tenemos que creerle al Señor y vivir por fe y para fe. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, más que nunca antes, tenemos que vivir por fe, porque las cosas que se están dando hoy, a las puertas casi ya de lo que es el final, ¿verdad? De todo este tiempo y toda esta época, el enemigo se ha levantado muy ferozmente contra todos los cristianos, ¿verdad? Y hoy más que nunca tenemos que vivir sabiendo y creyendo que que el Señor viene por nosotros pronto y que tenemos que vivir una vida santa, una vida digna de hijos de Dios. En Creta, que era una isla, ¿cierto? Era una isla. En las islas por lo general se practican muchas cosas, también en el día de hoy, ¿verdad? Y a ellos a los cretenses se les quería enseñar a que practicaran las costumbres, las tradiciones, costumbres y tradiciones de aquellos tiempos en aquella isla o en aquellas iglesias que estaban en esas islas. Era algo muy duro de refutar. ¿Por qué? Porque estaban en un lugar con costumbres y tradiciones, y porque la mayoría del pueblo iba a defender a los que practicaban sus culturas y sus costumbres. Iban a decir, no, pero si lo están haciendo bien, miren que están aquí y tienen que hacer las cosas que aquí se hacen. Igual estamos hoy por hoy. Estamos a punto, ¿verdad?, de que el Señor venga por nosotros, pero hay cosas que se practican hoy en día que decimos, pero si no está mal, si todo el mundo lo hace. Todo el mundo hace eso, ¿por qué no hacerlo nosotros también? Pero es allí donde tenemos que guardarnos en santidad y en pureza delante de Dios y conocer que la palabra de Dios es la norma de vida de cada creyente.
Así que lo mismo que sucedió en Creta sucede hoy por hoy en todas las partes del mundo donde están los cristianos o donde estamos nosotros los cristianos, y por ende tenemos que vivir por fe. Por la fe vive el justo. Amén. No por Así vista. Así es. Sí, Bien. pastora. Eso nos los enseña, ¿verdad?, el capítulo 1 acerca del liderazgo en la iglesia. Hoy también el liderazgo en la iglesia debe ser un liderazgo que ame a Dios, que tenga cualidades, que tenga fe, que aprenda a vivir por fe y que tenga el deseo de agradar a Dios. También nos habla algo acerca de los ancianos de la iglesia. Así es. En esta carta, cuando se menciona anciano, no específicamente era la edad, sino más que todos los que tenían que ver con la fe y que tenían mayor tiempo de conocimiento. Entonces, en el capítulo 1, a partir del versículo 6 al 9, menciona las cualidades que estos ancianos o líderes que pastoreaban la iglesia debían tener. Entre ellas menciona que debía ser irreprensible, y tiene un parecido a cuando se hizo el estudio de Timoteo, la primera carta de Timoteo, si no me equivoco, y allí menciona irreprensible. ¿Y qué es una persona irreprensible? Que no merece reprensión, o sea, que lo que dicen de esa persona no sea cierto. Pueden decir, pero el detalle es que no sea cierto. Y menciona allí el versículo también 6, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Cuán importante es que nuestros hijos conozcan del Señor, que sean guiados por los padres, que sean allí edificados en la palabra, que sean guías de otros para alcanzarlos a los pies de Cristo. No soberbios menciona allí también. Allí menciona también no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, cuando menciona todas estas cualidades, allí menciona también sino hospedador, bueno, ya la parte correcta. Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, como ha sido enseñada, o sea, que no la cambie, no la varíe, que también pueda exhortar en sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto me indica que la forma de vida de un creyente y que mantiene una persona que es creyente y sus relaciones es una ventana abierta para ver su carácter. Algo que mencionaba una pastora días atrás y decía, así como son sus hijos, así también sé que son sus padres. Y esto es lo que nos menciona en la carta de Tito. ¿Cómo era Pablo? Pablo era obediente. ¿Cómo era Tito? Él era obediente. Si nosotros mostramos un ejemplo a nuestros seguidores, ¿cómo van a hacer ellos? Lo mismo que yo muestro a las personas que Dios pone a mi alrededor para edificarles y enseñarles y guiarles, así también ellos van a hacer con otros. Entonces es muy importante que nuestra vida resalte una buena relación primero con Dios. Porque si yo tengo una buena relación con Dios, que es vertical, esa relación vertical con Dios va a afectar a una relación horizontal con los demás. Es tremendo porque lo que la Biblia pide, o lo que la carta esta de Pablo manda decir a Tito es, ya él fue enseñado, ya él fue, como usted dice, es más se aprende con lo que se ve vivir que con lo que se escucha de la persona. O sea, yo puedo decirle a alguien, no hagas esto, no hagas lo otro, no mientas, pero mando a mis hijos que le digan al cobrador que yo no estoy. O sea, yo los estoy enseñando a mentir con mis hechos y con mi boca le estoy diciendo que no hagan lo que yo estoy haciendo. Entonces,
Aquí el Señor nos pide que seamos irreprensibles en toda nuestra manera de vivir, irreprensibles, que sean, el matrimonio sea honrado en todo, ¿verdad? Porque dice que sea marido de una sola mujer y que sus hijos sean guiados, que los hijos no sean iracundos, nosotros tampoco, no dados al vino, no pendencieros, que sean dueños de sí mismos, o sea, que tengan control sobre su carácter, que el Espíritu Santo tenga el control de nuestras vidas. Y creo que eso es lo que el Señor quiere de todos nosotros. La palabra fue escrita para guiarnos a todos nosotros, y esa es una guía inefable para cada uno de nosotros, el guiarnos a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu, porque solos no podríamos lograrlo. Por eso el Señor Jesús, cuando se fue, dijo: les dejaré al Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. O sea que si nos apegamos al Señor a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, que está a nuestro lado, entonces seremos irreprensibles. Aunque parezca difícil, lo podemos lograr. Es tremendo. Amén. Algo que también puedo notar aquí en esta parte es que lo que usted mencionaba, y lo puedo resumir, un líder debe ser modelo y ejemplo a otros para que los otros lo puedan seguir. Así es, así mismo es. Modelo y ejemplo. Qué tremendo esa palabrita allí. Modelo mi vida delante de él. Y ejemplo, porque como yo me conduzco, él debe saber que se debe de conducir también. Así que cuando Pablo fue llevado a la cárcel, ¿verdad?, para estar allá, y él deja a Tito al frente de todas las iglesias de Creta, lo dejó sabiendo que había una situación difícil en ese momento, que la iglesia estaba confrontando una situación. Sin embargo, él estaba tranquilo donde estaba porque sabía lo que había logrado con Tito. Y como usted dijo hace poco, Pablo era obediente, por lo tanto, Tito también era obediente. Y él sabía que al escribirle la carta, Tito haría conforme a lo que Pablo le estaba indicando. Es más, había problemas bastante severos, pero él estaba confiado de que Tito podía resolverlos. Eso es muy importante, y ojalá tomemos el modelo de liderazgo, ¿verdad?, y podamos encontrar muchos Titos en la iglesia para que puedan hacerle frente, ¿verdad?, a las situaciones que se dan. Hermana Senia. Amén. Bueno, también podemos observar en este primer capítulo lo que era prácticamente es un contraste o vamos a decir, las características de los falsos líderes y maestros. Entre ellas se puede mencionar, digamos, que ellos estaban confundidos. Una persona confundida no puede enseñar bien a otros, porque su confusión, será también enseñada a otro. Imagínense, es como que un ciego guiara a otro ciego. Sería muy difícil. Entonces, ¿por qué se dice esto? Porque habían opiniones equivocadas que no se analizaban a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, como lo que hace un rato mencioné, en que se exigía que todo cristiano, todo creyente tenía que obedecer las leyes judías. Sin embargo, eso no era lo que prácticamente Jesús había enseñado a sus apóstoles, a sus discípulos. Sí, porque él vino para cumplir en exactitud la palabra de Dios o la ley, ¿verdad? Entonces ya no era la ley, ahora era Cristo en nosotros y sus enseñanzas, su ejemplo, su vida, su sufrimiento. Él puso el ejemplo, fue el primero en poner el ejemplo. Pablo le siguió, ¿verdad? Y todos nosotros también le estamos siguiendo hoy. Y los líderes y maestros confundidos, imagínense, confundidos ¿por qué? Confundidos por las tradiciones, confundidos por las costumbres, confundidos por lo que se practicaba, porque todo el mundo lo hacía, yo también debo de hacerlo, no puedo ser diferente, tengo que seguir las normas de regla de conducta del lugar donde estamos. Y es lo que el Señor nos prohíbe prácticamente hacer, ¿verdad? Sino que estemos donde estemos, seamos de una sola pieza, de una sola pieza. ¿Cuál es nuestra pieza?
Cristo en nuestra vida. Él es el mero ejemplo de nuestra vida. Lo fue Pablo, lo fueron muchos de los apóstoles, y también nosotros debemos de ser ejemplo a las personas que estamos discipulando y entrenando para esto. Ahora, hay un modelo muy bonito aquí de entrenamiento que debemos de usar como maestros para no confundirnos, ¿verdad? Como líderes, para no perder de vista la meta que el Señor tiene para nosotros. Entonces, el contraste que debe de haber es en que yo no puedo ser igual a los demás. Yo tengo que ser el modelo o a seguir, y mi modelo que yo sigo es Cristo Jesús, para poder ser yo el modelo a seguir de los que vienen tras mí. Entonces, eso debo de tenerlo presente en mi manera de actuar, en mi manera de pensar, en mi manera de ser y de dar ejemplo a los demás. Eso es lo que nos atañe en el capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice en el capítulo 2. Bien, en el capítulo 2 podríamos decir cómo debe ser nuestra manera recta de vivir. Y así inicia este capítulo. El título dice la manera recta de vivir en la iglesia. En el capítulo 2 menciona lo siguiente, y esto me llama bastante la atención también, porque inicia: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No podemos hablar como líderes cualquier cosa, debemos hablar lo que dice la palabra. Y no solamente hablarlo, sino también vivirlo. A muchos de pronto les cuesta obedecer lo que dice la palabra, porque a veces va en contra de lo que muchas veces nosotros mismos vivimos. Entonces, la palabra me dice, la palabra es luz, la palabra es verdad. Entonces, aquí Pablo inicia escribiendo a Tito esto: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No debemos hablar cualquier cosa. Debemos aprender la palabra, debemos examinarla, debemos escudriñarla. Muchas veces la dejamos allá a un lado, y aún en nuestras dificultades diarias, nosotros, la palabra es un modelo fijo de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y si nosotros la leemos y la escudriñamos, vamos a saber qué debemos hacer. Entonces, ¿qué se estaba dando en este capítulo 2? Bueno, es hermoso que en una iglesia hayan personas de todas las edades. Se siente hermoso cuando hay niños, jóvenes, damas, varones, adultos, ancianos. Es una iglesia compacta. Tener personas de todas las edades, convierte a la iglesia en un potencial. Y Pablo le da ciertas instrucciones a Tito acerca de esto. Por ejemplo, los ancianos debían enseñar a los jóvenes. Hay una gran diferencia cuando, aún en nuestra actualidad, en nuestra familia, cuando los ancianos nos dicen: mira, no hagas esto porque te puede pasar esto. Ellos saben por qué lo están diciendo, pero a veces como jóvenes obviamos las enseñanzas de los adultos, y no debe ser así. Y Pablo exhortaba a Tito en el versículo, le menciona en el versículo 2 al versículo 6. Los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, dice, en el amor, en la paciencia. No de pronto decir: ya me vienes a abrazar. No, debemos nosotros como jóvenes, bueno, yo me siento todavía joven, debemos abrazar a los ancianos. En esta época, claro que no lo podemos hacer porque tenemos algunas limitaciones, pero ame a los ancianos, y los ancianos amen a los jóvenes. El versículo 3 dice: las ancianos a sí mismos, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y esto me hace recordar que cuando a nosotros se nos enseña de generación en generación, podemos hacer algo. Lo que un anciano enseña a un joven es algo grande, porque ese joven más adelante va a llegar a ser anciano y va a enseñar
valores. Así se enseñan los valores. Se enseñan de generación en generación. ¿Algo más que puedo decir? Bueno, allí menciona acerca del dominio propio. ¿Cómo debe ser nuestra manera recta de vivir en la iglesia? Debemos tener dominio propio. No ser de pronto, como decía el primer capítulo, irreverentes, calumniadores. Aquí menciona iracundo, la palabra iracundo, que de pronto se dice algo y usted salta de una vez con un argumento. No deberíamos ser así. La palabra nos enseña que nosotros debemos ser prudentes. El versículo 5 lo dice, a ser prudentes, las mujeres, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuán importante es que nosotros pidamos sabiduría al Señor, para que haya armonía en los hogares, para que ese hogar se convierta en un ejemplo a la sociedad. Y todo esto lo menciona del versículo 2 al versículo 6. Y menciona también para los jóvenes las mismas cualidades, que sean prudentes, jóvenes, y que sean prudentes. Cuando hablamos del gran potencial de la iglesia, cuando hay en la iglesia, hay niños, hay jóvenes, hay adultos, ancianos, ancianas, varones, mujeres, hay un complemento, ¿verdad? Usted dice hay un complemento, y inclusive el ejemplo, el consejo, la guía que puede darle un adulto a un joven, un anciano a un joven. Debemos de amar a nuestros ancianos, ¿verdad? También lleva a que haya una armonía, pero para lograr que haya una armonía entre las diferentes edades, ¿verdad? Tiene que haber una buena conducta, ¿verdad? El anciano, pues tener amor, tener paciencia, enseñar con fe y dejarse amar. También el joven puede sentarse con el anciano y escuchar sus experiencias, porque siempre que escuche sus experiencias, siempre que escuche las enseñanzas de la palabra de Dios de la boca del anciano, solo por ser un anciano y conocer del Señor y haber vivido experiencias con el Señor, va a traer experiencias a nuestras vidas, y las nuestras van a ser de experiencia para los que vienen detrás de nosotros. Pero es importante que haya un trabajo en equipo, que haya una complementación, una compenetración en lo que es la palabra de Dios, que haya armonía en lo que es la iglesia, porque dice que es la manera recta de vivir, en la iglesia. Entonces, en la iglesia se debe de vivir en armonía con todas las edades, en armonía con todas las personas que allí se congregan, y que no seamos iracundos. Yo me imagino que, bueno, esto pasa en todas partes, ¿verdad? Personas que no tienen paciencia, personas que no tienen dominio propio, personas, ¿verdad?, que no les gusta que le digan las cosas y dicen, claro, porque ya tú viviste tu vida, no quieres que yo viva la mía. Sin embargo, lo que estamos haciendo es tratando de evitarle que él pase por el mismo dolor que pasamos tal vez nosotros, ¿verdad? Que tal vez por no escuchar cometimos errores, pero que no deseamos que ellos cometan los mismos errores que nosotros. O tal vez nosotros no los cometimos, pero cometieron nuestros padres, nuestros abuelos, y tuvimos la experiencia. Entonces, eso en cuanto a vivirlo dentro de la iglesia, o sea, vivir una vida recta en la iglesia. Ahora, cuando hablamos entonces de la casa, y dice que las mujeres seamos castas, sujetas a nuestros maridos, ¿verdad? También es otra de las cosas que tenemos que implementar de manera muy sana, porque muchas veces cuando la mujer trabaja, cuando la mujer tiene un salario, cuando devenga un salario, cuando ella dice, yo no dependo de mi marido, él no me mantiene, yo puedo hacer lo que me dé la gana, ahí es donde está entonces el error, ¿verdad? Si yo trabajo y puede ser que gane mejor que mi esposo, pero si soy cristiana, mi derecho es sujetarme a mi esposo. Ahora, cuando hablamos de sujetarnos, tampoco estamos hablando de que él es nuestro dueño. Yo soy tu dueño, yo te mando. No. Sujetarnos a nuestro esposo, ¿verdad? Con amor y sujeción. Ahora, cuando una mujer se siente amada por su esposo,
se siente amada, se siente respetada, pues es muy fácil respetarlo y amarlo también a él, porque nos sentimos, ¿verdad?, amados y respetados. Entonces, esto va de parte y parte, ¿sí? De parte y parte de ellos y parte de nosotros. Y no es que yo voy a poner el 50% de mi parte y tú pones el 50% y entre los dos completamos el 100%, no. Es poner yo el 100% de mi parte y poner él el 100% de su parte, ¿sí? Dar lo mejor de nosotros, como cristianos que somos y como personas que amamos y servimos a Dios. ¿Cierto, hermana Zenia? Así es. Creo que el objetivo principal en este capítulo es decir que no solamente los ancianos, mujeres, jóvenes, varones, deben obedecer, deben sujetarse, deben ser prudentes y las cualidades que menciona aquí, sino que todas nuestras actitudes muestran si nosotros en realidad honramos a Dios. Seas niño, joven, adulto, anciano, como te muestras en tu familia, como te muestras en la iglesia, porque aquí este capítulo prácticamente habla de las relaciones dentro de la iglesia, muestra si realmente nosotros honramos, amamos a Dios. El versículo 2 al final dice, sanos en la fe. Amén. ¿Qué más dice? En el amor y en la paciencia. 3 cualidades para poder sostener y mantener una relación correcta dentro de la iglesia. Fe, amor, paciencia. Y si dice sanos es porque también hay enfermos, ¿verdad? Si exacto. Sano, es muchas veces, perdón, pastora, muchas veces ingresan o se toman venenos. Y esos venenos, hablando de venenos espirituales, como la calumnia, y era una de las cosas que Tito tenía que corregir dentro de esta iglesia. Una de las cualidades de los cretenses era que ellos eran mentirosos. Imagínense, ¿habrá mentira dentro de la iglesia? ¿Algún hermano diremos mentira? Ay, Dios. Eso es de todos los tiempos. Así es. Entonces, sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Si hay fe, vamos a comportarnos como debe ser porque estamos esperando la venida del Señor. En el amor, porque el que de verdad ha conocido a Dios tiene amor, y amor del sano, del bueno. Y la paciencia, porque muchas veces hay cosas, o habrán personas que hacen cosas, hermana, hasta un chasquido que haga alguien hablando o alguien comiendo, le afecta a otro, porque dicen, oye, me molesta comer cerquita de él porque hace un chasquido cuando come. Eso me acuerdo de una persona que conocí, de veras, así, ¿no? Entonces, hasta eso, y eso puede afectar la paciencia de uno si su relación con el Señor no está como debe ser. Entonces, hay que ser sano en la fe, sano en el amor, pero sano en la paciencia también. Amén. Y paciencia, ¿para qué? Para soportar y tolerar algunas cosas que de repente no nos gusten, porque somos humanos, pero que sabemos que tenemos que trabajar en equipo y que esas cosas no nos deben de afectar en el servicio de Dios, en el servicio a Dios. Así es, pastora. Y esto tiene que ver también con ser un creyente maduro. Cuando una persona es creyente y es maduro en el camino del Señor, tendrá muchas cualidades como esta de ser paciente, amoroso, tendrá fe, será íntegro, sincero, pero creo que sobre todo podemos decir que la vida diaria, y era lo que usted mencionaba hace unos minutos atrás, muestra mayor impacto que las palabras. Definitivamente, una de las cosas que Pablo le mencionaba a Tito, y pienso que él lo vivió, era que debía enseñar por encima de las críticas. Dentro de la iglesia se van a dar calumnias, críticas, señalamientos, pero también él sabía, fue guiado por el Señor para recordar y decirle a Tito, mira, no seas impulsivo, trata las cosas con paciencia, la palabra paciencia es muy importante, con amor, porque si tenemos amor, vamos a ponernos en el puesto de otro, en el lugar de otro.
lo que Jesús decía en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces tal vez nos tocará vivir esa parte de ser creyente maduro en medio de las críticas, en medio de las calumnias. Ante todo eso, a nosotros se nos ha encomendado que enseñemos la palabra. Así es. Así mismo es, hermana. Y si nos vamos entonces a lo que es la manera recta de vivir en la sociedad, porque así como hay una parte para vivirlo en la iglesia, también en la sociedad, en el medio ambiente donde vivimos, sí, alrededor de nuestros vecinos, alrededor, porque a veces es fácil ser cristiano en la iglesia, pero ¿cómo lo somos realmente en la sociedad, en la universidad, en el colegio, en el trabajo y todas estas cosas? La verdad que esta carta, cuando yo la leía, bueno, la he leído varias veces porque es corta y es muy hermosa porque enseña a liderazgo, más que todo. Y bueno, a los hermanos también. Una de las cosas que Pablo le escribe a Tito es hacer la buena obra. Dios nos escoge y podemos aplicarlo en esta actualidad. Dios te ha escogido, hermano, hermana, Dios te ha escogido líder para que tú hagas la obra del Señor. No es para otra cosa. Nosotros tenemos una labor muy importante de parte del Señor y es alcanzar a otros para Cristo. Amarles, porque tenemos que amar y tenemos que soportar, tenemos que sobrellevar y enseñar sobre todo. Una de las cualidades que menciona aquí en este capítulo es la obediencia nuevamente, entre el versículo 1 y el versículo 2. Pablo le dice a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y si se habla de la sociedad y se nos ha indicado, por ejemplo, que usted use mascarilla, estamos hablando a nuestra actualidad, hermano, use la mascarilla. Dios es poderoso, pero eso lo ha establecido un gobernante, no uno, muchos, todo el mundo ya. Entonces debemos ser sujetos, debemos ser obedientes. Ahora bien, aquí también menciona que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Una cualidad muy importante, la mansedumbre. Algunos dirán, bueno, yo soy mansa, pero no. No vivo en la otra parte. Y de pronto se va en esa, no me dejo. Pero la palabra menciona que nosotros debemos tener dominio propio. Y en este capítulo nos enseña que nosotros teniendo buenas relaciones en esta sociedad, tampoco podemos llegar a un libertinaje. Y la libertad no es hacer lo que tú deseas porque tú puedes o tú quieres. En Cristo nosotros somos libres del pecado. Así es. Pero hay cosas dentro de la iglesia, cuando conocemos a Cristo, y Pablo menciona, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que de pronto no debemos hacer como creyentes, porque eso va a afectar no solamente nuestro testimonio, sino también a aquellos que nos ven y dicen, ella es cristiana o él es cristiano. Así es, hermana Senia. De veras que sí, hay que obedecer a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades, y como usted decía, la mascarilla, porque no solamente tengo que cuidarme yo, tengo que cuidar a los demás. Y en eso, solamente en eso, si nos basamos en eso, solamente en eso nos damos cuenta que hay desobediencia, que no queremos obedecer. Y más cuando dicen, no, pero es que eso no te cubre en realidad. O sea, dicen cosas y hay memes que se mandan que no lo use, que eso estaba contradictorio, pero hay una autoridad que nos dijo, tienen que usar las mascarillas. Entonces tenemos que usarlas. Y eso es lo menos, ¿verdad? Lo menos. Hay que ser creyentes maduros. Amén. Enseñar con valor y con convicción. ¿Convencidos de qué?
de que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y que también resucitó, y que juntamente con Él, como Él resucitó, nosotros también lo vamos a hacer. Nosotros también vamos a resucitar en el día final, cuando seamos levantados por el Señor, y los que murieron también resucitarán. O sea, solo en eso, ¿verdad? La obediencia, la obediencia, sí, y el creerle al Señor, tener fe, saber que un día estaremos con el Señor. Los que le obedecimos al Señor y fuimos fiel. Bien, nos atañe entonces el capítulo 3. En ese capítulo 3 también yo puedo mencionar que el versículo 3 al versículo 8 menciona que todo creyente en la sociedad, aún en la sociedad, debe ser guiado por el Espíritu Santo. Y se menciona las tres, prácticamente la Trinidad se menciona en estos textos: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, cuán importante es que nosotros en una sociedad que vivimos debemos ser guiados también por el Espíritu Santo. También menciona que debemos evitar argumentos que dividen. Esto lo menciona del versículo 9 al versículo 11. Si bien es cierto, muchas veces no es fácil vivir al lado de algunas personas que de pronto no están de acuerdo con nuestras opiniones, pero como creyentes nosotros debemos saber sobrellevar. Y es lo que menciona Pablo a Tito en esta carta. Y allí menciona acerca también dentro de la sociedad, hablando de la sociedad cristiana, hablando de los creyentes. A veces se dan, por ejemplo, peleas o una persona es amonestada. Pablo menciona en esta carta y en este capítulo que esa persona también debe ser restaurada. Pero nosotros como creyentes debemos evitar todo tipo de argumento que cause división dentro de la iglesia. Todo tipo de argumento. ¿Por qué? Porque es una amenaza que afecta la unidad de la iglesia. Y lo que Dios desea de nosotros en estos días es que nosotros seamos más unidos, no que seamos división dentro de la iglesia. Entonces, una persona que es amonestada, y es lo que enseña Pablo a Tito, debe ser corregida, debe ser restaurada. Entonces, la corrección siempre va a ser bien recibida de parte de un creyente maduro. Escuche bien. La corrección será siempre bien recibida de parte de un creyente maduro. Pero cuando no eres un creyente maduro, lo primero que vas a hacer es reaccionar y hablar a otros acerca de lo que te está ocurriendo y que puede afectar a la iglesia. Entonces, un maduro en la fe tiene comunión con Cristo, por lo que va a recibir esa corrección. Eso es muy importante, hermana Senia, porque de veras eso es lo que forma las divisiones. Algo me pasó o algo no me gustó y ese alguien, ¿verdad?, va a ir donde su mejor amigo, donde su mejor compañero, o va a comentarlo, pero lo va a comentar de la forma que a él le es favorable. No va a decir fue que yo cometí un error o fue que yo hice tal cosa, sino que lo va a decir de forma no favorable, y eso va a contaminar a otras personas y va a formar la división. Y dice la palabra de Dios que eso es, para Dios es abominable, la persona que divide la iglesia. Entonces eso es una conducta que se debe de evitar a toda costa dentro de la iglesia. Y si alguien por alguna razón, porque somos humanos, comete un error, va a disciplina, está en un tiempo, pero como usted decía, hay que restaurarlo. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Hay que restaurarlo porque el amor de Dios debe habitar en nuestros corazones y no hacer leña del árbol caído, sino más bien levantarlo, restaurarlo y ayudarlo a salir adelante. Algo muy importante también en este capítulo y que Pablo menciona prácticamente en este capítulo 3 es que los falsos maestros siempre basaban sus herejías y sus falsas enseñanzas siempre en genealogías o en especulaciones. Y nosotros como creyentes no podemos estar especulando
acerca de otros cristianos, de otros creyentes. No es correcto. Dios conoce nuestros corazones y la palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? El único que conoce nuestro corazón es Dios y nosotros no podemos engañar a Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos un comentario y de pronto podemos ser causa de división y es lo que menciona y quiero leerlo en el versículo 9 del capítulo 3, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. ¿Y por qué menciono esto? Porque de pronto si un hermano cae o comete un error o pasa algo y se disciplina a un hermano, de pronto se dice, pero es que esta hermana andaba en pecado. Y son los comentarios que nosotros como creyentes no debemos hacer. A nosotros nos manda el Señor a orar por el que cae, a orar por los que son débiles en la fe. Entonces, nos toca aprender de Tito que es muy importante obedecer al Señor. Más que cuestionar, orar. Así es. Orar. Así es, hermana. Eso es tan bonito, ¿verdad? Porque de verdad es eso. Y si de repente, se supo que alguien cometió un error, que está en disciplina, y dice, ay, eso se veía venir. Yo sabía que eso era cuestión de tiempo. ¿Por qué hacer comentarios dolorosos como esto, verdad? Comentarios que más bien van a dividir, que más bien van a causar más dolor del que ya hay. Entonces, lo que el Señor nos manda a través de esta carta es a restaurarlos, a levantarlos, a animarlos, a caminar al paso que ellos pueden caminar, porque están golpeados, porque están heridos, porque están lastimados. Ellos tienen un paso más lento, pero vamos a caminar al paso que ellos pueden caminar para poder restaurarlos. Y como todas las cosas buenas tienen de repente, se acabó el tiempo, ya no podemos seguir, hermana, sus últimos comentarios acerca de la carta y qué le pareció. Bueno, la verdad que yo podría decir algunas ideas y en realidad ha sido de bendición el estudio, recordar esta carta ha sido muy lindo. Puedo dar algunas ideas generales o algunos principios que podemos tomar acerca de esta carta. Por ejemplo, que el proceso de discipulado es muy importante dentro de toda iglesia, porque no es solamente un beneficio para nosotros como creyentes, sino también para la iglesia entera, para la iglesia. Segundo, que la organización y la vida de la iglesia, podemos observar en la iglesia primitiva, nos muestra una estructura sólida y que es aplicable también a nuestro tiempo. Tercero, es muy importante ser responsables como líderes. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos una responsabilidad y es de traer a otros a Cristo para que no se pierdan. Así es. Esta carta nos muestra cómo entrenar hombres, mujeres, jóvenes que guíen a otros correctamente. Y por último, nos enseña que los falsos maestros basan siempre sus enseñanzas en argumentos, especulaciones y suposiciones. Recuerde que nosotros somos llamados a ganar, llamados a servir, llamados a traer a otros, pero en amor y en fe y con toda paciencia. Muy bien, hermana Senia, fue un estudio muy lindo en la noche de hoy. Quisiéramos como seguir, nos quedaron como algunas cositas allí pendientes, pero bueno, es para despertar el interés en ustedes que nos ven, ¿verdad? De que la estudien con más detenimiento y puedan sacar de esto un buen extracto, un buen jugo que le va a fortalecer y le va a animar. Entonces, es muy importante los principios que menciona la hermana Senia, porque el proceso del discipulado es el ser interior de uno, es lo más profundo. O sea, el discipulado es vertir en el otro lo que tú llevas. Entonces, es algo como le digo, como lo interno, lo de adentro de nosotros mismos. Entonces, hermanos, se acabó el tiempo.
que llegamos hasta aquí, pero esperamos en el nombre de Jesús que esto haya sido de bendición para usted, que usted pueda disfrutar esto que hemos hablado hoy, pero más que todo que usted pueda escudriñar por usted mismo este libro, esta carta, y pueda poner por obra y en práctica todo lo que hemos visto y lo que usted encontrará, porque hay muchas otras cosas que tuvimos que obviar por razón de tiempo, pero ha sido un momento muy bonito, un momento muy, muy efectivo, un momento de mucho agradecimiento de parte de nosotros por ver lo que el apóstol Pablo lo logró y que nosotros también podemos lograrlo, ¿sí? Podemos lograr eso y mucho más. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, como estuvo con él, está con nosotros también, y el Espíritu Santo que estuvo en él, está en nosotros. Así que no hay ninguna diferencia para poder alcanzar y lograr todo lo que el Señor tiene para usted y para mí, porque somos llamados por Dios para ser discípulos de Él y para nosotros formar discípulos para Dios. Así que no sé si tiene algún saludo, hermana Senia, de saludar a alguien. Bueno, a todos los hermanos líderes, a los maestros de escuela ministerial, muy hermosos servidores de Cristo, en realidad a toda la iglesia. Es un privilegio formar parte de la familia CCTA. Amén, amén. Bueno, no nos queda más tiempo, así que no sin antes darle gracias a Dios por usted que nos está viendo y escuchando, por usted que pertenece a la comunidad cristiana Templo Alabaré, y usted que no pertenece, pues de todas maneras le saludamos y le amamos en el Señor. Y a usted que no tiene una iglesia donde congregarse, pues estamos abiertos para recibirle también. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Vamos a orar para dar por terminada por esta noche este tiempo con Dios. Dios, te damos gracias en esta hora y te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso, porque para siempre es tu misericordia y tu amor, y porque cada día descubrimos tantas cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Es un tesoro escondido, Dios mío, para nosotros, Dios mío, de parte tuya, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu bendición descienda sobre cada uno, Señor, y que tú seas glorificado y exaltado en medio de tu pueblo, Señor, de tus siervos, Padre, de tus esclavos que por amor, Señor, te servimos y te amamos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, comunidad cristiana Templo Alabaré, que Dios le bendiga a todos, y usted que no pertenece, pues sea bendecido también en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.